Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición muy grande podernos reunir nuevamente a compartir la palabra del Señor con libertad. Así que démosle gracias al Señor por este privilegio y porque Él nos va a hablar hoy. Tiene un mensaje poderoso de su palabra. Así que lo recibimos con fe para que esa palabra de Dios sea obrando en nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. La hermana Erlinda Román es la portadora de este mensaje, así que le damos el espacio a nuestra hermana. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más a cada uno, mis hermanos. Estamos en esta noche ya en la lección número 15, que estamos, ¿verdad? Esas lecciones muy hermosas que hemos estado teniendo y que estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Hoy día vamos a estar hablando sobre el origen, fe y valores de nuestra iglesia. Es un poco extensa esta lección, así que se va a hacer en dos partes y vamos a ver, por ejemplo, dice de dónde proviene nuestra denominación cristiana. Vamos a estar viendo eso y cómo nació y cuáles son nuestras creencias. Amén. Y los cuáles son nuestros valores morales, las vamos a estar viendo a la próxima cuando Martita, ¿verdad?, decida. Entonces vamos a comenzar leyendo en Segunda de Timoteo 1:5, que es el versículo para memorizar. Dice así la palabra del Señor, dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén, gloria a Dios. Así ha sido, ¿verdad? Aquí esta cita bíblica nos puede podemos ver como 3 generaciones, ¿verdad?, que estaban sirviendo al Señor. Amén. Introducción. Esta lección lo vamos a estudiar 3 temas, como les decía, ¿verdad? Que están conectados, ¿verdad?, con nuestra identidad cristiana. Amén. Que es pentecostal. Nosotros, ¿verdad?, es la iglesia pentecostal. No sé, pues la mayoría sabemos, ¿verdad?, pero quizá alguien no sabe cómo comenzó. Entonces aquí nos están dando un poquito de la historia, como el origen de la iglesia pentecostal, especialmente la iglesia pentecostal unida hispana, en la que nosotros estamos, ¿verdad?, donde se predica, ¿verdad?, la doctrina apostólica. Y gracias pues a nuestro Dios, ¿verdad?, y al esfuerzo de muchos líderes fieles, ¿verdad?, a que el Señor llamó, se ha extendido la Iglesia Unida Hispana a 27 estados de la Unión Americana, y se cuentan con 116 congregaciones establecidas ya y 136 ministros. O sea, esos son los que están en la obra del Señor, ¿verdad? El esfuerzo por hacer cumplir su eslogan que dice, podemos ver el eslogan ahí que dice: todo el evangelio a todo el mundo. Dice que esta organización se ha extendido a través de los años a varios países con mensajes del nombre de Jesús. Entre ellos, ¿verdad?, tenemos aquí México, Canadá, Belice, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú. Está en Ecuador también ya. El respaldo de Dios en estos campos misioneros ha sido grande y se refleja en la cosecha abundante que el dueño de la mies nos ha dado. O sea, nuestro Señor ha estado ahí, ¿verdad?, tocando los corazones. Amén. Y muchas almas han sido alcanzadas y bautizadas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque, ¿dónde comienza? Dice esta historia. Todo dice que todo este movimiento glorioso del nombre de Jesús comenzó en el año de 1970, con la llegada a Houston de un joven que vino de Colombia llamado Hernán Silguero. El pastor Silguero llegó a esta ciudad con la única visión de establecer una iglesia del nombre de Jesús entre la comunidad hispana en Houston. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, o sea que
ahí no había muchas iglesias en español, ¿verdad? La mayoría eran en inglés. Después de algunos meses de su llegada, dice, mientras estaba en una actividad en la iglesia pentecostal en Irvington, en una ciudad allá, ¿verdad? Debe ser. Conoció a una hermanita que se llamaba Olivia Cárdenas, a quien dice que le manifestó pues de que el deseo de que él quería abrir una obra y entonces al ver el deseo entusiasmado de este joven, ella dice que abrió las puertas de su hogar para que allí se realizara un culto y se predicara la palabra del Señor. O sea, comenzó en una casita, ¿verdad? De una hermana. Fue así como en abril o sea, un año después se realizó de 1971, un año después. Dice, la primera escuelita dominical en un pequeño local, dice, rentado, en una dirección aquí, 7001, en la calle Irvington Boulevard, con una asistencia de 19 personas. O sea, comenzaron con 19 personas. En 1972, debido, dice, que a la rápida crecimiento que vieron la necesidad de trasladarse a otro local y rentaron uno, dice que era en el 7306 en Fulton, se llama, esquina con bueno, una dirección ahí. Muchos fueron bautizados allí en el nombre del Señor Jesús. Después de algunas dificultades, dice, el Señor Jesús bendijo al pastor Silguero y a la congregación, concediéndoles la compra de una casita. Ahí está una dirección. Luego que condicionaron, dice, de inmediato para convertirle en un sitio de adoración. Como el grupo seguía creciendo, ¿verdad? Ya en el año de 1975, la casa fue, dice, demolida y en su lugar construyeron el primer templo con la capacidad para 200 personas. En 1976, un año después de la dedicación del primer templo, se tuvo que ampliar, dice, por causa del crecimiento, y se amplió enfrente de la calle de Fulton y se abrió, dice, se le amplió, ¿verdad? Alas en la calle Lindale. Pero al siguiente año igual dice que hubo la necesidad y otra vez lo extendieron, y esta segunda ampliación se completó en 1978. 2 años más tarde, la iglesia pudo comprar la propiedad vecina hacia la calle King y así se pudo construir el salón social. En la década de los 80, con el crecimiento de los latinos procedentes de México, de Centroamérica, la iglesia experimentó, dice, un crecimiento impresionante. En este tiempo se establecieron las primeras obras de nuestra organización, dice, cómo fueron la iglesia segunda, o sea, hubo una iglesia segunda, una iglesia tercera, una cuarta y hasta la quinta en Houston, al igual que otras en Texas y otros estados en la Unión Americana. También para este tiempo se abrió obra misionera en México con la salida de la iglesia central de nuestro hermano, un hermano que se llama Samuel Escamilla, quien después de haber conocido el mensaje del nombre de Jesús tuvo el deseo de compartir con los suyos esta gran revelación. Así inició la Iglesia Pentecostal Unida Nacional en México. Dice, a principios de 1986 visitó nuestra iglesia, dice, un joven salvadoreño que era de la doctrina bautista. Él se llamaba Santos Benítez, quien desde que entró, dice, al templo, él comenzó a llorar hasta que se terminó, ¿verdad?, el servicio. Desde ese momento entendió que él había llegado a una iglesia donde se predicaba algo real y verdadero, por lo cual se hizo bautizar en el nombre de Jesús juntamente con sus hermanos. Posteriormente emigró, dice, al país de Canadá y estando allá decidió compartir con sus familiares, amigos, el mensaje del nombre de Jesús, por lo cual el pastor Silguero lo visitó para darles estudios y bautizarles algunos. A su suegro lo dejó
algunos. A su regreso, perdón, a su regreso lo dejó a él como el encargado de la primera obra en Toronto, Canadá. Por eso hay una iglesia ahí, Iglesia Pentecostal Hispana en Canadá, amén. Y eso fue en 1986. En 1990 llegó a Houston el pastor William Rivas para establecer la sexta iglesia, pero su principal visión era abrir un instituto bíblico pentecostal que sirviera como un centro de entrenamiento para laicos, futuros obreros, amén. Los pastores Hernán Silguero y Hugo Mester, no sé si pronuncio Jaramillo, lo respaldaron 80 estudiantes graduados como primera promoción, amén. Desde entonces, este centro de educación tecnológico ha servido para capacitar a muchos hermanos que hoy sirven fielmente como pastores en varias de nuestras iglesias y congregaciones. Actualmente sigue funcionando en una mayor escala. Se han desarrollado diversos programas y una estructura más organizada bajo los directores como José, Judith y Segura. Ante tanto crecimiento, el pastor Silguero y la congregación se vieron en la necesidad de construir un nuevo templo, en el cual fue inaugurado el 24 de diciembre de 1999. Este, a su vez, tuvo que ser ampliado 2 años más tarde por la falta de espacio para ofrecer una mayor comodidad. En el 2006, la iglesia sufrió la pérdida del pastor fundador, ahí es cuando falleció nuestro hermano Silguero, pero gracias le damos al Señor Jesús que como Moisés, ¿verdad?, preparó a un Josué, que ahora es el pastor y que preparó durante 16 años al pastor Felipe Chicas. Él es ahora nuestro, pues, el presidente, ¿verdad? Pastor Felipe Chicas, que lo conocemos, ¿verdad? Y su esposa, hermana María, para que continúen con el liderazgo. Y sabemos que ellos pues están ahora ya la iglesia ahora es otra iglesia ya, una iglesia grandísima que apenas también inauguraron y sigue creciendo, ¿verdad? La congregación sigue creciendo, las almas están viniendo al Señor, amén. Entonces esa es la historia más o menos de cómo comenzó, ¿verdad? La iglesia pentecostal hispana, ¿verdad? Y también vamos a ver hoy día lo que es nuestra fe, lo que nosotros creemos, ¿verdad? En nuestra iglesia, las bases, lo que con nosotros como cristianos ahí, ¿verdad? Y para esto hay 24 puntos y bueno, hay mucha cita bíblica que aquí, y por eso voy a estar leyéndole así un poquito rápido. Primero, ¿verdad? Como primera prioridad, sabemos que existe un solo Dios, amén. Amén. Que se manifestó, ¿verdad?, al ser humano de diferentes maneras. Sabemos que Él se manifestó como Padre en la creación, ¿verdad? Y como Hijo, cuando vino y murió en la cruz, en la redención. Y como Espíritu Santo habitando en nosotros. Amén. Y esto lo voy a leer en Deuteronomio para que sepan que esto que estamos hablando está todo en la Biblia, lo más que yo lo saqué en unas hojitas para hacerlo más rápido. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es nuestro, sabemos que es un solo Dios. También está en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. También en Juan 14:7 dice, si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Esas son y hay muchas escrituras que uno puede a poner para ver que dice que solo es un Dios, no hay más dioses, es un solo Dios. Él nomás fue manifestado en diferentes maneras. Amén.
La segundo punto es también lo que creemos en la Biblia, que es inspirada totalmente y verbalmente por Dios y constituida en nuestra única regla, y constituida en nuestra única regla infalible de la fe, ¿verdad? Normativa para la vida cristiana. Quiere decir que es la Santa Biblia no se equivoca, ¿verdad? Todo lo que está escrito ahí es escrito e inspirado por Dios, amén, porque vamos a leer en segunda de Timoteo 3, 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahí está diciendo, ¿verdad? Esa escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. También podemos, la parte, la 3 dice, es la dispensación, también creemos en las dispensaciones bíblicas o operación en etapas sucesivas de la revelación progresiva. En otras palabras, progresiva dice de Dios al hombre, con administraciones y reglas de vida diferente a cada una. O sea que hay dispensaciones que hemos estudiado otras veces, ¿verdad? Nomás para decirles que estamos en la sexta dispensación, por ejemplo, la inocencia, la conciencia, ¿verdad? Fueron etapas, por ejemplo, el gobierno humano, la promesa, la ley, ¿verdad? Todo eso, y ahora que estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad? Entonces, y el sexto que sería el milenio, ¿verdad? Que viene, pero esas son dispensaciones donde el Señor ha tratado por un tiempo con unas, ¿verdad? Con la humanidad, y viene a terminar eso y comienza otro, como por ejemplo, digámosle a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, entonces acabó el tiempo de la inocencia y vino la conciencia, ¿verdad? O sea, y así sigue, ¿verdad? Bueno, si entramos en eso, pues es largo, ¿verdad? Ese tema, pero es lo que el Señor, así creemos que el Señor trabaja por medio de dispensaciones también, ¿verdad? El cuarto dice, también nosotros creemos que la Biblia se debe interpretar bajo un método hermenéutico, gramático. Bueno, yo lo busqué y es una técnica o es un método que se interpreta la Biblia, que tiene que ser interpretado, ¿verdad? Correctamente. O sea, y no de cualquier modo, ¿verdad? No puede ser interpretado de cualquier modo, agarrar, como dice, en forma figurativa o alegórica, excepto cuando el contexto o el sentido del texto lo exija expresamente, ¿verdad? Para eso vamos a leer aquí. A ver, el número 3 creo que no lo leí, el Hebreos, donde dice que las dispensaciones, que nosotros creemos en eso, ¿verdad? Y estudiamos por medio de dispensaciones, en Hebreos 7, 11 al 12 dice, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió pueblo, bajo él, o sea, bajo los sacerdotes recibió, dice el pueblo, la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. En otras palabras, es el Señor, pues antes, ¿verdad? Él era por medio de los sacerdotes los que nos daban los guiaban al pueblo, hablaban por medio de Dios.
pero cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Él, el sacerdote perfecto, ¿verdad? Él por medio de su muerte, ¿verdad? Entonces, por esa razón ahora nosotros podemos, ¿verdad? Saber, estamos en otra etapa ahora, ¿verdad? En el tiempo, como le digo, de la gracia, amén. Estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación, amén. Entonces ahora, el método en segunda de Pedro 3:16, vamos a leer, Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos o inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Debemos entender que la escritura dice aquí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, nosotros no podemos entender todo, ¿verdad? No podemos decir, oh, ya me lo sé todo, porque incluso Pablo, incluso ellos no sabían totalmente, porque hay cosas que no podemos entender y hay cosas que sí. Y lo que está diciendo es que, porque como no entienden todo, entonces hay personas que tuercen la palabra de Dios y tratan de ponerle a su manera, ¿verdad? Pero hasta dónde llega nuestro avance, hasta ahí es donde vamos a, ¿verdad? Y no tratar de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, nadie es perfecto y cada día aprendemos, ¿verdad? Eso quiere decir, amén. Entonces el punto 5 dice, también nosotros creemos que Dios hizo al hombre directamente a su imagen y semejante, libre de pecado, con una naturaleza racional, inteligente, voluntad, determinación personal, ¿verdad? Y responsabilidad moral ante él. O sea, determinación, podemos decir libre albedrío, ¿verdad? O sea que somos hechos a su imagen, amén. Y vamos a leer en Génesis 2, 7, del 15 al 25, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ahí está diciendo que él, dice, formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y, o sea, él nos hizo a su imagen y semejanza. A ver, dice, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Cuando habla aquí, ¿verdad? Dios que nos hizo a su imagen, está hablando, ¿verdad? En el sentido que somos parecidos a él, como dicen, con inteligencia, con voluntad, así, ¿verdad? Solamente Dios fue el que era libre de pecado, ¿verdad? O Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice, y nos hizo con responsabilidad moral ante él, amén. Por eso nosotros, pues, cuando sabemos que somos a imagen de él, como cristianos tenemos que tratar de andar como él, ¿verdad? Hacer que no se avergüence el de nosotros, amén. Amén. Ahora el número 6 dice también, nosotros creemos que antes de nosotros Dios creó a los ángeles para que les sirvan, pero una tercera parte de ellos se rebeló siguiendo a Lucifer. Sabemos eso, ¿verdad? Que Dios, ese querubín que Dios hizo, ¿verdad? Ese ser que era tan hermoso, pero quiso ser igual que él, entonces dice que Dios lo desechó, ¿verdad? Ahora dice que Satanás y los demonios se oponen a Dios y procuran la destrucción del hombre. Entonces vamos a leer aquí en Génesis 3:1. El 6 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, ahí está contra de Dios. Él está tratando de poner esa discordia con Dios.
¿verdad? Desde que él fue desechado. También quiero leerle en Ezequiel 28:14. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, pero el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, el texto está grande, pero dice el 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espantos serán y para siempre dejarás de ser. O sea, que la maldición, ¿verdad? Lo desechó nuestro Dios del cielo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora tenemos que el enemigo está contra Dios y hay esa batalla, hermanos. También tenemos que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre tiene ahora una naturaleza pecaminosa que le separa de Dios y que solo por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, el hombre puede restaurar la comunión con Dios. Y eso está en Romanos 3:23. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y también en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Es la única manera, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, dice, para tener una vida en Cristo. Amén. Punto 8 también, creemos que Dios se autodespojó de su gloria y se hizo hombre en Jesús para tomar la iniciativa en nuestra salvación. Esto vamos a leer en Isaías 9:6. Estamos en el 8. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estas escrituras podemos ver que él mismo, y hay muchas más, hermanos, que, ¿verdad? Por el tiempo no se puede, pero podemos ver como él mismo, ¿verdad? Él dice que él bajó, ¿verdad? Dejó su gloria y se hizo un hombre, amén. Amén. Y se humilló, amén, se humilló. El 9, ¿verdad? Dice también el 9, también creemos en la concepción virginal de Jesús, que nació, o sea, por medio de una virgen, ¿verdad? Y en su vida terrenal aquí, completamente libre de pecado, en sus sufrimientos y muerte sustitutivos y experimentarios en la cruz, en su resurrección corporal de los muertos y en su ascensión victoriosa al cielo. Sabemos que él nació de una virgen y que él, pues, aunque él era libre de pecado, ¿verdad? Pero él sufrió, ¿verdad? Él murió en una cruz y resucitó, ¿verdad? Él no se quedó ahí, él resucitó. Isaías, vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, creemos que tenemos un Dios vivo y que está resucitado, amén, que dio su vida por nosotros, pero que Él está vivo, amén. Entonces, ahora el número 10, también en la completa justificación presente y futura del alma, ofrecida por Dios gratuitamente a través de la fe en Jesucristo y el sacrificio a nuestro favor hecho por Él en la cruz. Entonces, en Hechos 10:43, dice, de esta dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Hay un poder ahí cuando nosotros creemos, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos, si lo leí, Romanos 10:13, sí, porque el que invoca, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén, gloria a Dios. El número 11 dice que también creemos que Jesucristo, hombre, es ahora el único mediador entre nosotros y Dios, y que solo por su mediación somos salvos. Hechos 4:12, dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, gloria a Dios, Él es nuestro Salvador, amén. Él es el que hizo el sacrificio, murió en la cruz, amén. Entonces, ahora el número 12, también nosotros creemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que en él ahora habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En este vamos a leer en el versículo, pues aquí le puse primero Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Y Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Esto era cuando él pudo percibir a Jesús y puso sus dedos en la llaga, en el clavo, y él expresó esto, ¿verdad? Que dice, Señor mío y Dios mío. O sea, ahí está colaborando que es nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Amén. El 13, también que para ser admitidos en el reino de Dios, el hombre necesita nacer de nuevo a través de la fe en Cristo y la verdad de su palabra, mediante el bautismo en agua y la renovación o bautismo del Espíritu Santo. Eso es muy importante en nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad? Que podemos ver en la palabra del Señor. Estos son pasos bien importantes que es la manera que la iglesia, ¿verdad? Pentecostal hispana, ¿verdad? Y la del nombre, ¿verdad? Que es muy importante estas citas bíblicas. Juan 3, pues está larguito, pero lo voy a leer aquí rapidito. Está en Juan 3, del 3 al 8, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Esta cita bíblica es clave, hermanos. Está aquí diciendo que es necesario, hermanos, nacer de nuevo. Es necesario. Y en Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que ser renacidos, ¿verdad? De algo incorruptible, ¿verdad? Nacer de nuevo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? El bautismo en agua. Ahora vamos a ver también que necesitamos, el punto 14 es en el bautismo bíblico para el perdón de los pecados, efectuado por un ministro ordenado con inmersión del cuerpo entero en agua una sola vez y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos aquí la cita en Hechos 2:38. Dice, estamos en el 2. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, estamos revestidos de Cristo, los que han entrado en el agua por medio del bautismo. Amén. Y es hermoso. También vamos a ver el 15. Dice, también creemos en el bautismo del Espíritu Santo, recibiéndole con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas o idiomas, lenguas como Él quiera. Amén. Eso está en Hechos 1:5. El 15 dice, porque Juan ciertamente dice bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También podemos ver en Hechos 2:4, ¿verdad? Es cuando el día de Pentecostés, ¿verdad? Es que dice también, dice 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, podemos ver ahí que era Dios el que les estaba, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaban en otras lenguas. Amén. Y vamos a ver el 16, que al nacer de nuevo, el creyente es colocado en el cuerpo espiritual de Cristo, o sea, la iglesia, de la cual es la cabeza. Amén. Segunda de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos, dice ahí, no hacen acepción de personas, ¿verdad? Y venimos a ser un solo cuerpo, por eso es la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. No dice, no importando, ¿verdad? No importando, solamente lo que se necesita es que tenga un corazón, ¿verdad? Sincero, que se arrepienta, ¿verdad? Que como estamos leyendo, ¿verdad? Y que se bautice, y el Señor va a llenar con su Espíritu Santo. Amén. El 17, también en la necesidad y posibilidad de vivir santamente a través de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, que también nos capacita para ser testigos fieles del poder de Dios. Amén. Eso es todo, no es todo, ¿verdad? Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos capacita, dice, ¿verdad? Él nos limpia, nos santifica, ¿verdad?
Entonces, vamos a leer en Hechos 1:8, que es mi favorita cita bíblica, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto es para todos, ¿verdad? Los que queremos, porque a veces la gente dice que no, nomás era para el tiempo de los apóstoles, pero aquí está diciendo que dice, en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y en Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, así como él que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. O sea que tenemos que siempre imitar a nuestro Dios, ¿verdad? En todo. Él es nuestro ejemplo a seguir, amén. Y también nuestra iglesia practica, ¿verdad? Literalmente la Santa Cena, como acto conmemorativo, como recordando, ¿verdad? De la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Y también está como testimonio de nuestra comunión a Él y anunciando su regreso a la tierra. Y en la práctica del lavamiento de los pies, también cristianos como acto de humildad. O sea, eso nuestra iglesia también practica, ¿verdad? La Santa Cena y lavado de los pies. Y esto va a leerles en Lucas 22:15-20. Dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y compartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga en esta. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio y dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. So ahí está, él pidiendo que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se ha derramado. Entonces, eso es algo que lo hacemos en memoria de Él y también recordando de su venida, ¿verdad? De su regreso que Él anunciando, amén. La 19, también en la vigencia de los dones espirituales, también distribuidos por el Espíritu Santo a la iglesia para su edificación de acuerdo con su voluntad. Y esto sí está bien largo, sabemos que en Primera de Corintios 12, del 1 al 12, lo voy a leer unos primeros, versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es Él no quiere que ignoremos. Hay esos dones espirituales y unos últimos días atrás el pastor estaba enseñando sobre cada don espiritual. Amén. Y ahora vamos a ver el 20, que la iglesia comenzó el día de Pentecostés y será levantada por Cristo en lo que se conoce como el rapto, para ser librada de la gran tribulación y participar así de las bodas del Cordero. Hechos 2:1, voy a leer hasta el 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, eso fue que ellos estaban en ese aposento alto y se llama el día de Pentecostés, ¿verdad? Y en la Biblia el título es, también en 1 Corintios 15, 51, 54 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque está hablando también que de un rapto, ¿verdad? La iglesia va a ser raptada, dice. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Que tenemos una promesa, hermanos, que el Señor va a venir por nosotros y ese es nuestro propósito de seguirlo, de servirlo, ¿verdad? Y de hacer su voluntad, amén, para poder ser arrebatados. El 21, que todos los cristianos fieles comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir galardones por sus obras hechas a favor de la causa de Cristo en la tierra. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. El 22, la segunda venida de Cristo en forma visible, corporal, con su iglesia glorificada, para dar fin a la gran tribulación y reinar sobre el mundo por 1000 años. Wow. Eso es en Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. Esa es nuestra, como digo, esperanza. El 23, ya, a ver, el 23 también, que los planes de Dios para la iglesia e Israel son diferentes, pues Israel tiene promesas. Amén. Amén. Ya terminamos, hermanos, vamos a leer en Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía, no es esta tierra, ¿verdad? Está ya con el Señor Jesucristo. Amén. También Filipenses 3:20, más, a ver, sí, esa es la que leí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora el 24, también en el juicio final que recompensará a los fieles con vida eterna en el cielo, en gozo y felicidad, y condenará a los incrédulos con muerte eterna en el infierno, en dolor y tormento. Triste eso, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 20:11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron a la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. O sea, estos son los 24 puntos a la brevedad, pero bueno, o sea, esas son lo que nosotros creemos, la iglesia, ¿verdad? Pentecostal hispana. Entonces, hermanos, unida hispana. Entonces, hermanos, pues esa es la lección de ahora, Martica. Sé que estaba larga y por eso se va a dar en 2 partes.